Moisés cuando lo llama para que liberte a su pueblo. Y también he visto la opresión que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, le está diciendo Dios a Moisés, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea, Moisés tenía clara lo que el Señor le estaba pidiendo en ese momento de su vida. También vemos a Josué, que también tenía claro lo que Dios le había pedido, ir y conquistar la tierra prometida y repartirla a las tribus de Israel. O sea, vemos al rey David también, que tenía que conquistar los reinos y defender su pueblo. Vemos personajes en la Biblia con una posición bien clara de parte de Dios. Dios le había dado una tarea específica a esa gente y ellos tenían claro de lo que tenían que hacer en ese momento de sus vidas. Y otro ejemplo es el caso de Esther, la reina Esther. No fue siempre reina ni princesa, era parte del pueblo de Israel, pero que estaba cautiva junto con su pueblo en otro lugar, donde estaba como rey el rey Asuero. Y en ese tiempo, el rey Asuero había firmado un decreto que le había dado a Amán, donde decía que el 13 de Adar, el 13 del calendario hebreo, tenían la opción, o sea, la obligación de matar a todos los judíos en ese lugar. Y ellos ya habían hecho su vida allí, ya tenían su familia, tenían sus propiedades, pero en ese momento había un decreto firmado y sellado por el rey que todos los que vivían allí podían ir y matar en ese día a todos los judíos y quedarse con todas las propiedades y todo lo que tenían ellos. Pero Esther, viene lo que hace Dios con ella y el rey había quitado de su puesto de reina a la reina Vasti, porque la envió a llamar y ella no quiso venir donde el rey. Entonces le quitó su puesto de reina y mandó a buscar a todas las doncellas de sus tierras, porque iba a darle la posición de reina a otra muchacha. Entonces viene y entre todas las doncellas que trajeron a Hadasa. Hadasa era el nombre que el rey Mardoqueo, su tío, le dijo: no reveles tu nombre ni reveles que eres judía. Entonces le cambió el nombre a Esther. Entonces viene y Dios le dio una gracia y una belleza tan especial que cautivó al rey Asuero. Entonces, cuando viene ese edicto, cuando viene ese momento en que los judíos iban a ser matados, iban a ser cazados, porque ahí sí era el decreto, Dios le pone esa gracia a Esther, y aunque no era permitido que ella se presentara ante el rey sin que fuera llamada, ella se presenta porque ya la fecha de la matanza estaba cerca, y pone a todo el pueblo a orar y a ayunar, y ella también lo hace, y al final de ese ayuno, ella dice: aunque muera, yo voy a ir, y va y se presenta al rey. Y el castigo por eso era que se pagaba con la muerte. O sea, entonces ya era reina, pero no había sido llamada por el rey. Años antes habían quitado a una reina por no venir al llamado del rey, por no obedecer al llamado, pero esta viene y viene sin ser llamada, que la pena era la muerte, pero tenía el favor y la gracia de Dios, y el rey le perdonó la vida. Y entonces la gracia era tal que le dice: hasta la mitad del reino te he de dar, pídeme lo que quieras. Ahora, yo creo que cualquiera en su lugar, un rey que es el rey de 127 provincias, que le pida la mitad del reino, es bastante. ¿Qué le pedirías a Dios si te dice: pídeme lo que quieras? O al presidente de este país: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de este país te daré. Bueno, lo que pidió la reina Esther fue su vida, el perdón de su vida, porque había un decreto que estaba contra ella y contra todo su pueblo. O sea, ella supo poner las prioridades en su lugar
y buscar no lo económico, sino velar por su vida. Y no solo la de él, la de ella, sino la de todo su pueblo. Ahora, Mardoqueo le dijo a Esther, ¿quién sabe si para este momento ha sido puesta en el reino? O sea, esas palabras, hasta de memoria las sabemos algunos, porque en ese momento ella se estaba dando cuenta de que Dios la había puesto en ese lugar con ese propósito de libertar a su pueblo. Ahora, vemos a estos personajes que la tenían clara, que tenían bien claro lo que tenían que hacer, lo que Dios les había puesto a hacer para él. Pero, ¿y nosotros? Habemos muchos que no encajamos. O sea, ¿en qué sirvo a Dios? ¿Qué hago? Pareciera como que nuestra vida está como, ¿qué hago? Hay un momento en el que pareciera que somos un pincel dentro de una caja donde hay solo destornilladores. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? No es mi lugar, ni la función que me mandaron a hacer. Pero lo primero que vamos a ver hoy, vamos a leer tres porciones de la Biblia en Salmo 139, 13. Está aquí en la pantalla. Dice Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y en Isaías dice Dios, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. O sea, fue Dios quien te creó a ti y a mí. O sea, no eres casualidad de la vida, no eres un accidente, somos creación de Dios y aparte de eso, aparte de ser la creación de Dios, nosotros somos sus hijos. Dice en Efesios que Dios envió a Jesucristo para adoptarnos a nosotros como hijos. O sea, tú y yo somos hijos de Dios por lo que Él hizo para rescatarnos, para darnos vida, para adoptarnos como a sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender para saber cuál es nuestra posición en este mundo y a qué Dios nos ha llamado. Lo primero es eso, tenemos que entender que somos hijos de Dios. Tú y yo lo somos. ¿Pero por qué? Porque Él nos rescató. Efesios 1:4 dice, decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. En Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, Dios nos creó para su gloria, pero Él nos escogió antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos, para eso nos escogió el Señor. Ahora, Él nos ve santos a nosotros, no por lo que hacemos o dejamos de hacer. No, Señor, porque tú y yo somos malos ante Dios. Nuestras mejores obras para Él son como trapos de inmundicia, dice. O sea, tú y yo somos malos, pero ¿cómo Él nos ve en santidad? Porque ve a su Hijo Jesucristo dentro de nosotros. O sea, ese es el misterio que Dios nos reveló, que Cristo iba a estar en nosotros. Su santidad. Dice que Jesucristo es en el que Dios encuentra complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dijo. Jesucristo, su santidad está en nosotros. Su sangre nos limpió, su sangre nos rescató. Él rompió las cadenas del pecado. Ahora, la gloria es para Él, sí, pero debemos entender que por ese sacrificio que Cristo hizo, tú y yo ahora somos hijos de Dios. Somos sus hijos. Ahora, entendiendo que somos sus hijos, ¿cuál es mi función como hijo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi función? Hay un plan mayor. Es lo primero que vamos a ver en este estudio. Es un plan mayor. Tenemos que entender que tú
eres importante en este plan. Eres como una pieza, imagínate un rompecabezas grande, eres como una pieza dentro de ese rompecabezas. ¿Se imaginan un rompecabezas que le falte una pieza? O sea, al parecer la última pieza es la más importante. Se busca y si no se encuentra, el rompecabezas no está completo, no está bien hecho. Entonces, hay un rompecabezas grande donde tú eres una pieza de él. Eres una pieza importante en los planes de Dios. En el plan de salvación, tú y yo somos tan importantes y tu importancia es la misma que la mía. O sea, Dios nos ve iguales a todos, porque todos y cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Tú lo eres, nunca lo olvides. Dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos, o sea, todos los llamados de mi nombre. Allí estás tú y allí estoy yo. Todos somos para Dios importantes. Así que tú eres una pieza muy importante en ese plan de salvación de nuestro Dios. Ahora, aunque eres importante, tienes que ver más allá. O sea, tienes que observar más allá porque no eres la única pieza en el rompecabezas. O sea, hay más piezas a tu alrededor. Dice en Lucas 5:11, y cuando trajeron a tierra las barcas, hablando de cuando Cristo llamó a sus discípulos, decía, dejándolo todo, le siguieron. O sea, dejaron todo con el propósito de ver algo más grande que ellos, más grande de lo que tenían. Le dieron más importancia a aquello que Cristo les estaba mostrando que todo lo que tenían. O sea, dejaron sus barcas, dejaron todo lo que tenían y le siguieron, dice. O sea, dejándolo todo, vieron y todo eso que dejaron por aquello que siguieron a Cristo nos ha alcanzado incluso a nosotros. En Mateo 26:39 se relata cuando Cristo estaba orando en Getsemaní y le decía al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, voy a sufrir y quisiera no pasar si se puede. Pero Dios hace silencio y Cristo entiende de que el plan es mucho más de su propio bienestar. O sea, eso que te está pasando a ti es para algo más grande. Va a alcanzar incluso a más personas. Esa enfermedad, esa muerte de un ser querido, esa falta de empleo, ese problema que te llegó, va a ayudarte no solo a ti, sino va a ayudar a los que están alrededor tuyo. Yo he visto y he escuchado testimonios donde las relaciones que han estado en fricción entre hermanos logra desencajar y unirse después de la muerte de sus papás, después de la muerte de un ser querido. Eso trae una unión en aquellos que un día estuvieron separados durante muchos años. O sea, eso es una pequeña parte de lo que se podría ver como beneficios alrededor de nosotros de todo lo que nos está pasando. O sea, dos cosas dijimos, que es un plan mayor donde tú eres importante, pero donde tienes que ver más allá de tu propia vida inclusive. También tenemos que entender para saber cuál es nuestra posición y nuestra función en el Señor, que el servicio a nuestro Dios trasciende generaciones. Y vamos a ver la siguiente pantalla. Nuestro servicio al Señor, a nuestro Dios, trasciende generaciones. En Mateo 21:1, lo vamos a leer, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará.
en el versículo 4 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese todo lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, decíamos que el servicio a nuestro Dios trasciende generaciones. Y esto es como si nos imaginamos a mi bisabuelo, no mi abuelo, a mi bisabuelo cuando sembró unos arbolitos de naranja. Y muchos años más tarde yo estaba haciendo un jugo con las naranjas que salieron de ese arbolito que mi abuelo nació. O sea, eso es trascender generaciones. El servicio que hizo mi bisabuelo, eso de sembrar el arbolito, llegó hasta beneficiarme a mí. Y no solo el trabajo de mi bisabuelo, también aquel que le vendió el arbolito para que mi bisabuelo lo sembrara. Aquel también vecino que regaba ese arbolito en tiempo de sequía cuando mi bisabuelo no estaba allí. O sea, todos aquellos que estaban trabajando por ese arbolito, todos ellos trabajaron un día para que yo me estuviese tomando un jugo de naranja muchos años más tarde. Ahora, si vemos este pasaje donde nuestro Señor Jesucristo entró, hizo la entrada triunfal a Jerusalén montado en un pollino, en un burrito, eso el Señor, o sea, nuestro Dios, lo profetizó cientos de años atrás. En el libro de Zacarías, según algunos estudiosos, dice que probablemente se escribió en dos segmentos principales entre el 520 y el 470 antes de Cristo. Eso es lo que encontré. O sea, cientos de años antes, Dios dijo a través de sus profetas que nuestro Señor Jesucristo, que un libertador, que un salvador, había de entrar a Jerusalén montado en un burrito. Entonces, cientos de años atrás, alguien estaba cuidando a aquel que iba a ser, no sé si es el término tatarabisabuelo, del burrito, del burrito sabanero. No era sabanero. Pero por generaciones venía alguien trabajando, cuidando a los burritos que iban a tener como descendencia aquel burrito que el Señor Jesucristo en su momento envió a traer para que Él entrara a Jerusalén. O sea, todos ellos en algún momento estuvieron trabajando para algo mucho más grande que de aquel que confeccionó o que elaboró el lienzo con el que cubrieron el cuerpo de Jesús en la tumba. O sea, no solamente fue el lienzo que le pusieron, sino que aquellos que trabajaron para hacer ese lienzo, aquellos que sembraron el algodón para realizar ese lienzo, aquellos que prepararon y araron la tierra para sembrar el algodón, aquellos que lo comercializaron en la tienda, o sea, todos en algún momento estuvieron indirectamente trabajando para algo mucho más grande, para algo que iba a venir en los siguientes días después de ellos. O sea, el trabajo trasciende generaciones. ¿Qué con aquella señora que, bueno, yo me imagino que fue una señora la que preparó los panes y los peces para su muchacho y que más tarde se multiplicarían para alimentar a miles? O sea, mientras ella estaba cocinando esa masa para los panes, ella no pensó, bueno, voy a estar esta masa porque va a alimentar a miles. Y más tarde, allá, miles de años después, en Cornelios, alguien va a estar hablando de estos panes. Y va a ser con una enseñanza para ellos. O sea, todo lo que se hace, todo lo que hacemos, todas las actividades que hacemos en algún momento ha de servir a alguien, no solo en nuestra generación, muy probablemente en las siguientes generaciones. O sea, lo que quiero que entendamos es que el servicio a nuestro Dios trasciende generaciones. Dice en Colosenses 3:23 que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor. O sea, aquel que estaba labrando la tumba donde más tarde iban a poner a nuestro Señor Jesucristo cuando murió y resucitó después al tercer día,
Si hubiese leído este versículo, que por supuesto se escribió mucho después, estaría pensando, pienso yo, estoy labrando estas piedras y esta tumba como si lo estuviese haciendo para el Señor. O sea, todo lo que hagamos, dice el Señor, que lo hagamos como si lo hiciésemos para Él. Todo. En algún momento va a servir para Él. Y quizá no va a servir solamente para Él. Va a servir para alguno de sus hijos. Hubo gente que trabajó para el Señor sin pensarlo. Dice que nosotros practiquemos la hospitalidad, porque muchos dicen que hospedaron ángeles sin saberlo, o sea, sin saber para quién estaban trabajando. Nosotros tenemos que trabajar y hacer todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria como si lo hiciésemos para el Señor. Ya sea lo que hacen esos grandes ministros, haciendo milagros, predicando a multitudes, profetizando, o cuidando a un burro. Y no hablo de su esposo, señora, cuidando a un burrito. Como aquel que cuidó al burrito que estaba llevando a nuestro Señor Jesucristo en esa entrada triunfal a Jerusalén. Ahora, debemos entender todo esto, que todo lo que tenemos proviene de Dios. Eso lo tenemos claro. O sea, todos lo entendemos y sabemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Dice 1 Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Miren, todo lo que tenemos viene de Dios. Tu trabajo, el pan que llega a tu mesa, tus hijos, la ropa que vistes, las sillas donde estás sentado, la iglesia, el local, todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Aún dice en Mateo 6:26, cuando el Señor dice la importancia con la que nos ve, que observemos a las aves, que no trabajan, dice, pero que Dios las alimenta. O sea, el alimento incluso para las aves es Dios el que se los da. Y adivina a quién ocupa para dárselo. A los abuelitos que les tiran pan a veces. Dios las alimenta, dice. El pan que llegó a tu mesa, Dios te lo dio. Y adivina a quién usó para dártelo. Al panadero que lo hizo. Al que te lo vendió, al que vende en el mostrador. Aquel que sembró el trigo, al transportista que llevó el trigo a la tienda. O sea, toda esa gente Dios la está utilizando en algún momento para llevar pan a tu mesa. Porque entendemos que Cristo, o sea, que nuestro Dios es el que pone el pan en nuestra mesa. Que no hay nada que tengamos que no haya venido de Dios. Todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios. Todo. ¿Estamos claros en eso, verdad? Ahora, entonces, creyendo y entendiendo que Dios es el que da todo lo que tenemos, entonces entendamos que Dios utiliza a todos los que están a nuestro alrededor en sus trabajos, incluso seculares, para darnos todo eso. ¿Qué les quiero decir con todo eso? Que Dios puede usarte no solo en eventos grandes, en predicaciones grandes, allá multitudes, sino que te puede usar en tu trabajo secular. En lo que sea que estés trabajando. Aunque estés trabajando, cinceleando ahí, preparando una tumba, limpiando la casa de alguien, quizás sea la respuesta
de Dios a la oración de uno de sus hijos. Y es la siguiente pantalla. Es la respuesta de Dios a la oración de uno de sus hijos. Mira cómo es la respuesta de Dios en Salmos 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Es como en Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, aquel que clama, Dios oye y Él da la respuesta. O sea, Él lleva la respuesta, pero ¿cómo da la respuesta? Veamos Jueces 3:9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Esto es cuando ya Josué, después que le dieron la tierra prometida, había muerto y todos se apartaron de Dios y estaban vendidos a los enemigos, estaban siendo esclavos y ellos clamaron a Dios. Y dice en Jueces 3:9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, o sea, un sobrino de Caleb. Esta es la forma en que Dios contesta. Dios escucha el clamor y envía una persona para resolver tu problema. Lo mismo pasó en Egipto. El pueblo de Israel clamó y Dios levantó a un libertador, Moisés. Y en el tiempo de todos los jueces pasaba lo mismo. El pueblo se apartaba de Dios olvidando sus leyes, pero en el tiempo más crítico ellos volvían y clamaban a Dios y lo que Dios hacía era levantar un libertador. O sea, Dios escuchaba la oración y enviaba una persona para resolver sus problemas. Eso pasó con Moisés, con Barak, Jefté, Gedeón, Sansón, con todos aquellos, o sea, en ese tiempo donde el pueblo clamó y oró a nuestro Dios para resolver un problema, Dios lo que hizo fue enviarles a una persona, a un libertador. O sea que lo que hace Dios es enviar personas para resolver tus problemas. No es casualidad que aquel hermanito te haya ayudado en tu necesidad. Es que Dios lo está usando para que te ayude. No es casualidad. Ahora, imaginémonos, no pasó, pero imaginémonos a Dios diciéndole a aquel que estaba cuidando el burrito: mi hijo ha orado para que le cuides el burrito que va a usar para entrar a Jerusalén. Ahora, esa persona, si le piden eso, va a cuidar a ese burrito de la mejor manera, va a cargar al Creador, va a cargar a aquel que viene a salvarnos, va a cargar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo voy a cuidar a este burrito como si lo estuviera haciendo para Él. Porque Él pudo haber sido la respuesta a la oración de su hijo. Ahora, tú podrías ser la persona que Dios tiene como respuesta a la oración de uno de sus hijos. Mira, las veces que yo he orado para Dios, Señor, mañana voy a llevar el carro a que me lo reparen. Que me encuentre con un mecánico honesto. Ahora, imaginémonos a Dios yendo donde ese mecánico. Si tú eres mecánico, viene Dios y te dice: mi hijo me ha pedido que mañana seas honesto con él. Entonces, ese mecánico, porque Dios le está pidiendo que sea honesto. Entonces tiene que trabajar y ser honesto en su trabajo. Tienes que ser honesto en todo lo que haces. Y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Porque Dios está resolviendo, está respondiendo la oración de uno de sus hijos. Aquel que ora porque sus hijos lleguen con bien a la escuela y que ese bus no se dañe o no tenga problemas. No, el conductor tiene que ser prudente a la hora de manejar, porque alguien está orando a Dios para que sus hijos lleguen bien a su escuela. Miren, las veces que yo oré a Dios cuando era un niño, mi abuelita allá en mi país, mi abuelita me mandaba a comprar pan dulce. Todos conocen pan dulce, ¿verdad? Me mandaba a comprar y me decía, mi abuelita era de carácter así fuerte:
dile a ese señor que te dé pan de hoy, me decía. Que no te dé pan viejo. Pero me lo hacía así con autoridad. Y mire, ¿qué va a hacer un niño de 6, 7 años viendo a un señor ahí que le está dando pan viejo? A mí en el camino me tocaba ir, Señor, que me dé pan de hoy. Porque con lo tímido que soy, yo no le iba a decir a ese señor, es que déme pan de hoy, no me dé pan viejo. Ahora, Dios, imaginémonos, va donde ese señor y dice, aquí viene, va a venir mi hijo a comprar. No le dé pan viejo. Dale pan fresco, porque eso me ha pedido que le des. Ahora, si tú trabajas en una panadería, hombre, no vendas pan viejo. Ahora, esto aquí casi no se ve, porque aquí botan el pan de cada día. Pero en mi país, no. Mi abuelita sabía cuando le daban pan viejo, porque allá sí pasa. Ahora, lo que te estoy diciendo es que Dios no necesariamente te va a usar en las iglesias, te va a usar en tu trabajo. En el bus, en la calle, te va a usar allí. Pero tienes que hacer las obras que haces como si las hicieses para Él. O como si las estuvieses haciendo a un hijo de Él. Haz cosas honestas en tu trabajo. Hazlo. Por favor, hazlo. Entonces llegamos y entendemos con todo esto que tú y yo debemos hacer, o sea, debes hacer tu función. Ya entendimos que somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues debes hacer tu función como hijo de Dios. ¿Y cuál es tu función? Ya lo desciframos con todo lo que estuvimos hablando. Es lo que haces en el día a día. Haz tu función de la manera correcta. Todos tienen su lugar en este mundo, todos. Gracias a Dios por todos aquellos que usan, o sea, que hacen su función en su lugar. Gloria a Dios por ello. Qué bueno por aquellos repartidores, porque llevan a tiempo la comida. Gloria a Dios por ellos. Gracias a Dios, porque hacen tu vida mejor. Gracias a Dios por los constructores, por los que mantienen el pasto de las casas, por aquellos que preparan la ropa que tú compras, por aquellos que te la venden. Gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios, pero todos tienen un lugar en este mundo y todos tienen su lugar en este mundo. Gracias a Dios por cada uno de ellos. Todos tenemos un lugar en este mundo. Pero qué incómodo es cuando uno de esos no está haciendo su función, no está haciendo su trabajo. Cuando uno de los cajeros no llegó al mercado donde vas y la fila está bien grande y tú estás atrasado y estás esperando porque la otra caja está cerrada, porque uno de sus empleados no llegó, no está haciendo su función. Qué difícil es eso. Hace poco Ceci me contaba de que vio ahí en las redes sociales una pregunta, ¿qué está pasando en el Burger King de Huntersville? ¿Qué pasa? Solo están vendiendo nuggets y papas fritas. Y solo están recibiendo efectivo, decía alguien. ¿Qué está pasando allí? Y alguien, o sea, en las redes sociales todo se sabe en el momento. Alguien dice que preguntó y dijo, tengan paciencia. Porque son niños, son muchachos los que están trabajando, están haciendo lo que los adultos no quieren hacer. No hay empleados, dice, son niños los que están allí, son muchachos. Porque los adultos no están haciendo su trabajo. O sea, qué difícil es cuando alguien no está haciendo su función. Ahora, haz tu función. Ahora, eso es en el mundo, pero en la iglesia es igual. Todos tienen un lugar en la iglesia. Así como todos tenemos un lugar en el mundo, la siguiente es, todos tienen un lugar en la iglesia. O sea, y hablo no necesariamente de la iglesia local, en la iglesia de Cristo, a nivel del mundo. Todos tenemos un lugar en la iglesia, todos. Ahora imaginémonos, ¿qué pasa cuando viene alguien nuevo y no quiere regresar a la iglesia?
Así como cuando yo no voy a ese Burger King donde solo están vendiendo papas fritas. Mejor no voy, no regreso, dice aquel que no le quisieron recibir con su tarjeta, solo efectivo. Yo no voy. Ahora, porque alguien no está haciendo su función. ¿Qué pasa en las iglesias donde alguien no regresa? ¿Será que alguien de los miembros de la iglesia no está haciendo su función? No, es que ahí no cantan bien porque no hay ni cantantes. Vamos a tener que traer niños o poner a cualquiera a cantar. Vamos a hacer la ley de Murphy, el que canta más fuerte es el más desafinado. Yo me pongo a cantar, yo no entiendo de sonido, de tonada, de tonalidades, todo eso, pero cantar yo canto duro. ¿Por qué? Porque no identifico bien los sonidos. Pero aquellos que lo identifican, aquellos que tienen su lugar en la iglesia, que están puestos por el Señor para dirigirnos en alabanza y no lo quieren hacer, no quieren tomar su función, ¿qué pasa con ellos? Toma tu lugar en la iglesia. Dios te ha dado dones y te ha puesto en un ministerio en su iglesia. Te lo ha puesto. Haz tu función en la iglesia. Dice Dios que a través de su Santo Espíritu da manifestaciones de su Espíritu, da dones a cada uno de la iglesia. ¿Qué si el Señor te ha puesto a hacer milagros y no los estás haciendo? ¿Qué si tenemos enfermos en la iglesia del Señor y tú no te has levantado a usar tu don? Porque es que no está escrito allí solamente para aprender, está escrito allí para que lo creas y lo vivas. Usa tu don. Haz tu función. La iglesia está sufriendo porque hay adultos, hay miembros de la iglesia que no están haciendo su función. Está sufriendo parte de la iglesia. Está en necesidad. La gente allá afuera se está muriendo y se está yendo al infierno. Porque hay algunos miembros de la iglesia que no están haciendo su función. Cree a nuestro Dios cuando Él dice que eres su hijo y que ha puesto dones en tu vida. Úsalos. Créele a nuestro Dios. Úsalo. Háblale a tus compañeros de trabajo. Úsalos. Comparte el evangelio. Haz tu función. ¿Por qué? Porque mira, yo para esto estaba buscando precios de bolígrafos, porque así lo aprendí de otro pastor. Y vi bolígrafos que valían, déjame ver aquí, $985. Un bolígrafo. Y ahí en el Dollar Tree te dan 10 por $1. Ahora, mira esto. Es mucho más importante un bolígrafo de $1 que funcione a un bolígrafo de $1,000 que no haga su función, que no funcione. Así que no importa cuál es tu función en la iglesia, hazla. Haz tu función, porque eso sí es importante. Haz tu función. Alguien describía en algún momento que fracasado es aquel que es exitoso en la actividad equivocada. Fracasado es aquel que es exitoso en la actividad equivocada. El apóstol Pablo entendió cuál era su función. Dios le dijo que era apóstol a los gentiles, encargado de llevar ese mensaje que nos había de llegar a nosotros. Él entendió su función y trabajaba también. Tenía un trabajo secular, hacía tiendas, las casas de ese tiempo, pero no descuidó su función. Su ministerio, no lo descuidó. Tenía su trabajo secular
Sí, no es malo, pero no descuidó su función. Tú puedes trabajar en tu trabajo secular, Dios te va a usar allí, pero no descuides tu lugar en la iglesia, no descuides tu función, no lo hagas. Porque te repito, es más importante un bolígrafo de $1 que haga su función a uno de $1,000 que no lo haga. ¿De qué sirve ganar todo el oro del mundo si pierde su alma? Decía. ¿De qué sirve? Cuando, un ejemplo para remarcar esto, es cuando yo llevo el carro a que me reparen el motor del carro. Le digo al mecánico y lo contrato, yo quiero que me repares el motor de este carro. Y a la vuelta yo vengo y no reparó el motor, pero me lo lavó. No te lo reparé, me va a decir. Pero mira qué bonito te quedó, bien lavadito. Yo es que no te contraté para lavar el carro, te contraté para que arreglaras el motor. A ese mecánico no voy más, ni lo recomiendo en las redes sociales. Pero si el mecánico reparó el motor y encima de eso lavó mi carro, hombre, se merece hasta una propina más grande. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Él tenía clara su función, sabía a qué lo había llamado nuestro Dios. Y encima de eso trabajaba. Porque es que no voy a cobrar por el evangelio, decía él. Lo voy a presentar gratis y yo voy a esforzarme por presentarlo así. Y él trabajaba de esa forma. Tú tienes que trabajar de la misma forma. ¿Por qué? Mira las siguientes imágenes. Eso es lo que sucede cuando alguien no está haciendo su función. Mira. Sí. Mira el retrovisor de ese carro, no está haciendo su función. Como en el Burger King, los adultos no estaban haciendo su función, pero había unos niños que la estaban haciendo. Ahora, ¿qué pasa con tu función? Mira esto. Iniciamos esto con aquello que pasó allá en los tiempos del rey Asuero, donde el pueblo de Israel estaba cautivo allí, pero Dios levantó a una mujer con una belleza extraordinaria, con una gracia que venía de Dios para cautivar al rey Asuero. Y Mardoqueo le dice algo a Esther y le dice: mírales, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, le dijo. Respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. Respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. Si no haces lo que Dios te mandó a hacer. Y quién sabe si para este momento ha sido puesta en el reino, le dijo. Ahora tú y yo tenemos que hacer nuestra función. Porque si no va a venir otro y la va a hacer. Si a la petición de Dios, a aquel mecánico que le dijo, mi hijo va a venir y tenés que ser honesto con él, y no es honesto, va a mandar a otro. Yo ya no voy a ir a él. Voy a ir a otro donde de verdad sea honesto, donde haga bien su trabajo. Ya no voy a ir a iglesias donde los miembros ya no cantan igual. No me gusta la alabanza. Lo digo así porque los nuevitos, eso nos motiva. Todavía no tenemos esa perspectiva de que tenemos que ir y buscar la grandeza y el amor de nuestro Dios. Que ahí esos hermanos no son amables. Unos niños están allá operando las pantallas y el sonido. Miren, un niño. ¿Dónde están los adultos? ¿Dónde están? Respiro y la liberación vendrán de alguna otra parte. Recuerda que tú puedes ser la respuesta
que Dios tiene para la oración de uno de sus hijos. Quizá tú, esposa, seas la respuesta de aquel esposo que está orando para que a su esposa no le duela tan seguido la cabeza. Tal vez tú, esposo, seas la respuesta a la oración de esas esposas, pidiéndole a Dios que su esposo sea más amable y amoroso con ellas, que sea más proveedor en su casa. Tal vez tú seas la respuesta a la oración de aquellos niños que desean y piden a Dios que sus hogares estén más ordenados, que haya más amabilidad, que haya más armonía en sus hogares. La respuesta la tiene Dios en nosotros, nos usa a nosotros. Nunca lo olvides. Veamos la última parte, que es Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, ponga ahí empleados, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El Señor es tan bueno con nosotros que incluso nos promete premiarnos si hacemos eso para Él. Si todo lo que hacemos lo hacemos como para Él. Él incluso nos promete premiar, no solo aquí, cuando Él venga, dice. O sea que hay premios por el trabajo que tú estás haciendo allí en el trabajo secular, sí. Porque podrías estar resolviendo el problema de uno de sus hijos. Él pide que seamos honestos, que trabajemos, que lo hagamos todo como si lo hiciésemos para Él. Y Él promete un día, cuando regrese, darnos el premio por ello, un galardón. Él promete premiarnos, Él promete premiarte a ti y a mí cuando trabajamos para Él. Ahora, si estabas como yo antes, que no encontraba mi lugar en el mundo, en la iglesia, que no sé en qué le puedo servir al Señor, tú le puedes servir, y yo también, en cualquier lugar donde nos movamos en este mundo, tú puedes servir al Señor. Sírvele a Él allí donde estás. Obra de acuerdo a sus principios. Guarda sus mandamientos en donde quiera que estés. Obra de acuerdo a lo que Él te pide en su santa palabra. Él te muestra el camino por donde debes seguir. Él te da las pautas de cómo tú debes vivir en este mundo. Él es el que dirige nuestras vidas. Él es el que te ama. Él es el que te dirige. Él es el que te cuida. Él, nuestro Dios, es el que tiene y se merece toda la gloria por cada uno de nosotros. Él es y seguirá siendo nuestro Dios, que cuida a sus hijos, que te cuida a ti y a mí. Él te cuida en el trabajo y usa a tus compañeros para cuidarte. Él está cuidando de ti. Él tiene cuidado de ti y de mí. Él te ama. Tú eres su hijo. Él no ha dejado y nunca dejará de amarte. Él te ama. Tú eres su hijo. Reconócelo, créelo. Él rescató tu vida del infierno con su preciosa sangre allá en la cruz del Calvario. Él te rescató porque te ama. Él te ama. No te sientas solo. No te sientas solo. Aunque hayas perdido un ser querido, no te sientas solo. Él va a enviar a uno de sus hijos para que escuche tu clamor, para que escuche tus palabras, para que te desahogues con Él. Él te va a usar a ti. Él te ama y te cuida a través de tus hijos. Haz tu función como hijo de Dios. Lleva sustento al que necesita. Ama a tu hermano. Ayúdalo. Eso es lo que Dios te pide hoy. Que ayudes a tu hermano. Que lo uses. O sea, que te dejes usar.
que uses tu don. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te amamos y te bendecimos, Señor, porque nos has mostrado a través de las Escrituras que tú tienes cuidado de nosotros, que tú usas a cada uno para cuidar a los otros. Gracias, Señor, porque nos muestras tu amor a través de nuestros hermanos. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias por mostrarnos que somos tus hijos y gracias por mostrarnos que tenemos un lugar especial en tu iglesia y que podemos servirte con nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Bendecimos tu santo nombre y te damos gloria y honra solamente a ti a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén.